Estamos de regreso en la entrevista con Murphy aquí en Planeta 2013.tv. Mayri del Bosque en la producción y bueno, un saludo a Gerardo Said, el director de la estación, y a todos los que nos escuchan a través de esta emisión. Pues hoy tenemos el gusto y el agrado de que nos acompañe Sergi Torne. Él es catalán, pero bueno, ha transitado ya muchos países y más en Latinoamérica. Eres feliz acá en tierras mexicanas, Sergi, y bueno, seguimos con este tema de los arquetipos. Ibas a comentar un caso sobre, por ejemplo, en el cine, ¿no? Sí, en el cine, por ejemplo, es un buen elemento, sobre todo si analizamos el cine estadounidense, porque debido a su cobertura llega a muchos países del mundo. De hecho, hay muchos héroes que vayas a muchos lugares de este planeta lo reconocen. Hablas de Indiana Jones, hablas de James Bond, la gente sabe quién es, en su mayoría. Entonces, hablando de lo que se elabora, de los arquetipos que se elaboran, como ejemplo, quería comentar, por ejemplo, James Bond, que es un personaje que en celuloide, en cine, lleva ya más de 50 años. Pero es un personaje que a lo largo de la historia ha ido cambiando en diferentes encarnaciones, ya sea las primeras películas con Connery, Roger Moore, Dalton, Pierce Brosnan y el actual, hacen una ejemplificación diferente del héroe del momento. Y no es casualidad. No solamente la especificación de cómo es el personaje. Recordemos el primer Bond que fumaba y se tomaba sus martinis. Y en cambio el penúltimo Bond ya no fumaba. ¿Casualidad? No. Socialmente ya no quedaba tan bien la figura del fumador como el hombre, ¿no? Personaje clásico del cine, el actor Humphrey Bogart, de películas de cine negro, cine policíaco, siempre fumaba con su cigarro, ¿no? Y era el arquetipo como del héroe, fuma y bebe, ¿no? Entre esos aspectos. Pero en cambio, debido a la sociedad y que fumar cada vez está más prohibido, hacerlo en lugares públicos, toda esa concepción también ha aplicado en el personaje. Y ahí es donde un punto de reflexión. A menudo dicen, vamos al cine a ver una película de acción, casi no pienso. Yo lo he oído muchas veces, no sé si Murphy también, pero yo muchas veces he oído esa expresión. Y un ejemplo, por ejemplo, está esa saga de carreras de coches, Rápido y Furioso, que ya van por la 6ª parte, si no me falla la memoria, y aparentemente es una película para pasar el rato, ya, solo con la pequeña diferencia o agregado, que cuando uno pasa el rato no te dejan de decir cosas por eso, es decir, una película como Rápido y Furioso no deja de estar dando todo un imaginario, ideología como, pues para triunfar en esta vida hay que tener un buen coche y ser guapo o guapa. Y estar bien acompañado de chico o chica, bien guapo y cachas. Cachas quiero decir así, musculoso y que vaya al gimnasio, ¿no? Claro, toda esa ideología del triunfo, y además pisando al otro, pues siempre compite, ¿no? El coche, que mejor que una forma de competencia feroz, en cómo lo aplican en esa película. Entonces, cuestionar cuando vayamos al cine también, preguntarnos qué nos está diciendo y por qué ha cambiado igual la concepción de tal personaje como un James Bond, al actual, al anterior. ¿Qué ha cambiado en la sociedad? ¿Qué ha cambiado en ese entorno? ¿Para qué nos están diciendo? Un ejemplo clásico, el primer Bond se enfrentaba siempre a comunistas. El último Bond se enfrenta ya a multinacionales y transnacionales, a una mafia que es más de empresas, por decirlo de una manera, más que ya de países. Tal vez porque la sociedad actual está más manejado por empresas que por naciones, ¿no? Que por políticos, podríamos decir. Por ejemplo, esa sería una forma de verlo. Y en aplicado en lo cotidiano, pues invito a las personas a que se cuestionen que aquello que están haciendo hoy lo están haciendo porque realmente les motiva, porque realmente se siente con pasión para hacerlo, o lo están haciendo porque es el guión que toca hoy, ¿no? No sé si sí, de acuerdo. Al final, ¿qué tanto tomas en cuenta el inconsciente? ¿Qué tanto influye en este tipo de ir caminando, como decías, de los indígenas colombianos? ¿Qué tanto tenemos que ceder al universo y a la experiencia de vivir, que no rebasa los 100 años, ¿no? Estamos acá entre 60 y 80, quizá hasta los 90. Sí. No es eterno este cuerpo, este saco de huesos, como le llaman. Entonces,
pues al final, ¿cuál tendría o cuál pensarías que tendría que ser la realización humana? Esa es una pregunta que creo que cada ser humano es quien se la ha de responder. Y bueno, yo te la pregunto a ti. Pues creo que es lo que hemos ido hablando de una forma u otra. La realización para mí converge en preguntarte si te sientes bien en donde estás, pero bien a un nivel profundo, no bien a nivel cómodo. Si sientes que tu vida te estás realizando, si en tu vida te estás viviendo, sintiendo como te gustaría, qué limitaciones ves, investigar, porque a veces uno es reactivo o decide, es decir, cuando reaccionamos a menudo es porque hay todo detrás de nuestras proyecciones y nuestras creencias. Cuando decidimos hay un mayor nivel de conciencia. Otra pregunta que invito es, en las cosas del día a día, ¿estás reaccionando o estás decidiendo? ¿Reaccionando o decidiendo? Claro, reaccionar es como una conducta aprendida. Me acerco como si te fuera a atacar, tú reaccionas y saltas para atrás. Pero en lo cotidiano, como no estamos ya en una sociedad cazadora, o no cazadora con la lanza, sino a un nivel más meta de otro tipo, es porque hay ciertas palabras o que a veces uno directamente pierde los estribos, ¿no? Se pone nervioso, le tiembla la boca, la voz, o empieza a temblar, o se bloquea y no sabe qué hacer. Esas son reacciones. Lo que hay detrás es un sistema de defensa, posiblemente, volviendo a lo que decíamos antes, algo aprendido para ser aceptado o amado dentro de su contexto, dentro de su vida, ¿no? Cuando era pequeño lo llevas arrastrando cual una mochila. El tema es que no te preguntas qué mochila estás cargando. Y es como un poco sacarla de aquí, ponerla enfrente y empezar a sacar. Esto no. Esto, bueno, igual sí, igual no, me lo pienso. Esto, pues esto sí me gusta. Es más como jugar contigo mismo en el sentido de permitirte preguntarte. Si hay preguntas que nunca te haces, pregúntate por qué nunca te las haces. Si hay cosas que siempre asumes, pregúntate por qué no las cuestionas. Si hacer aquello que no has hecho, si quieres cosas diferentes, haz cosas diferentes, si quieres resultados diferentes. Así es. Sergi, para ti, ¿qué es la violencia? ¿Cómo la defines? Wow. La violencia está a muchos niveles. Hay violencia desde la sociedad hasta la violencia individual. Hay la violencia de clases, hay la violencia, por ejemplo, cuando hubo el famoso tsunami, que murió tanta gente, yo recuerdo un artículo que me impactó mucho, que decía, en África, un tsunami cada día. Y no se refería a que hubiera un tsunami cada día, se refería a que moría tanta gente como en un tsunami cada día. Entonces, y eso es una violencia estructural, porque ¿cómo es que se muere tanta gente? ¿Por casualidad? No. Entonces, por ejemplo, esa es la violencia, hay violencia desde la estructura hasta la violencia individual, que como todo siempre está combinado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de violencia de género, no es casualidad el tipo de violencia de género en la sociedad, ¿no? Porque hay una serie de creencias que lo permiten, y hasta una serie de contextos sociales que lo permiten. A menudo, a veces, en ciertas culturas y sociedades, uno ha escuchado, no, de puerta para adentro lo que pasa en casa es cosa de cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado, o sea, la justicia llega solo hasta la entrada de tu puerta. Y esas concepciones también permiten esa violencia de género, por ejemplo. Claro. En todo caso, es la violencia en tu vida, cómo la estás viviendo, ¿no? Porque también hay violencia cuando te reprimes a ti mismo en el sentido de no permitirte vivir la vida que tú quieres. También estás siendo violento contigo. Así es. Esas son muchas concepciones de la violencia. Muy bien. ¿Y tu concepto del amor? Pues también hay mucha concepción del amor. Uno ama al amigo, uno ama a la pareja, uno ama al hijo, uno ama al hermano, uno ama al universo, uno ama a los animales, uno ama... Para mí el amor, en un sentido más profundo, equivale a... Cuando amo, comprendo. Cuando odio, no. Es decir, la empatía, el comprender al otro, ha de partir del amor, porque si estoy enfadado contigo, solo quiero proyectar mi enfado y justificar, por ejemplo, mi violencia, ¿no? Pero si te comprendo es otra cosa. Puedo no estar de acuerdo en tu percepción o en tu mirada, pero al amar comprendo, al odiar me cierro. Pero es que vayamos más allá. Yo expreso fuera lo que hay dentro. Es decir, si odio al otro es que también me odio a mí, ¿no?
hay partes de mí que odio y lo proyecto a verse al otro, por ejemplo. Así es. Sergi, tu experiencia aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿qué opinas del transporte público? ¿Has usado el metro, Sí, las combis, los microbuses, sí. los taxis? ¿Y cómo te va en esta ciudad? ¿Te agrada eso? Sí, pero no entiendo muy bien la pregunta. Porque, ¿qué opino? Pues opino que están allí y a mí yo me lo paso bien agarrando transporte. Pero... comparado con el de España, por ejemplo. Mira, hay algo que no me gusta, porque es una pregunta muy típica que me hagan. ¿Qué es mejor? Como también he estado viendo en Colombia. ¿Qué es mejor? ¿Colombia, México o España? ¿O qué es mejor? En cada lugar tiene sus pros y sus contras, y lo más importante para mí no es eso. Lo más importante, donde estás aquí ahora es donde quieres estar, sí, ya. Así como Eckhart Tolle. ¿Cómo? Así como el libro de Eckhart Tolle. Sí, el poder de la hora. El poder de la hora. Sergi, precisamente en ese tema, ¿cuáles son los maestros que han influenciado más en ti, en tu forma de pensar, de ser? Pues muchos, algunos son conocidos y otros igual no son conocidos para mucha gente, pero para mí sí. Un maestro puede ser desde la persona que un día te encuentras en la calle y hablas un rato, o simplemente te saluda un día o hace un acto que para ti llena de aprendizaje, como otra persona que uno haya hecho formación, ¿no? Es que yo creo que maestros somos todos y todos somos alumnos. Ay, pues qué respuesta tan sabia, ¿no? Igual esperaba que me dijeras Jesús. Bueno, conozco unos cuantos Jesús, es muy interesante. Bueno, y de personajes históricos, ¿alguien que admires? Uy, pues ha habido muchos, ¿no? Por ejemplo, hablaremos, si quieres, ya hablando, ya que hemos hablado de cine, como sabes que el cine es un tema que también me gusta. Hay un cineasta que me llama mucha atención, que es John Huston. Precisamente una película suya se llama La jungla de asfalto. ¿La recomiendas? Sí, sí, pero John Huston, por ejemplo, es un director que pues tiene unas películas irregulares, pero lo interesante para mí es su percepción. Y te aconsejo su libro, autobiografía, Libro Abierto, se llama. Libro Abierto. Y es un tipo muy honesto cuando habla. Por ejemplo, hizo una película de fútbol, se llama Evasión o Victoria, que sale Pelé, precisamente, que trata simplemente que están atrapados en la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración, bueno, de militares, y se inventan un partido de fútbol para escaparse. Ajá. Y él admitía, por ejemplo, que esa película la hizo porque tenía que comer, ¿no? Bueno, le puso sus ideas, pero lo que me gustaba de él es el hecho de que expresaba siempre personajes, a menudo, que luchaban por quimeras, por sueños. Y era como mucho su estilo de vida. Yo digo de broma que John Huston hacía cine en su tiempo libre. Con todo el respeto, ¿no? De hecho, toda su familia, sus hijos han seguido. Angélica Huston, Danny Huston, son hijos de él. Son hijos. Han seguido también Sí. la línea. Está pasando un helicóptero, no se asusten, todo está bien. La producción está en calma. Pues Sergi, ya nos quedan 3 minutos. Algo que quieras terminar esta charla y... Bueno, pues agradeceros. No te agradecemos nosotros tu tiempo. ¿El tiempo es lo más valioso del ser humano o hay más cosas valiosas? Pues depende de los valores de cada uno. ¿Para ti? El tiempo es un valor importante, sí. ¿No es el más importante? Yo creo que hay unos cuantos que están más o menos, ¿no? Y a veces también depende de por qué. Si por ejemplo piensas que el tiempo se te escapa, como el famoso cuadro de Cronos comiéndose a sus hijos el tiempo, ¿no? Devorándote. Pues depende de cómo tú ejerzas tu tema con el tiempo. Porque, por ejemplo, cuando alguien dice, no tengo tiempo para hacer mi realización personal, pues igual es que tienes ahí algo a investigar. ¿Por qué no tienes tiempo para eso? Sí, para otras cosas, por ejemplo. Y bueno, pues un último mensaje, ¿dónde te pueden ver en consulta? ¿Qué tipo de consulta das? ¿Cuánto cuesta tu consulta? ¿Cuál es la duración de la consulta? ¿Y cómo manejas una consulta? Bueno, ¿Cuál es tu terapia en general? Terapia en general utilizo diferentes metodologías, todo lo que he ido aprendiendo, ¿no? Desde programación neurolingüística, psicología cognitiva, psicología arquetípica,
pues también el tarot de forma terapéutica, la lectura del árbol genealógico, psicología experiencial, psicología social, todo lo que tengo ahí. Porque más que nada, más que sentarme y decir, vamos a hablar con esta terapia, es más qué necesitas tú como persona cuando vienes, y de ahí ver, ¿no? ¿Cómo encontrarme? Pues ha salido aquí la página uroburopsicoterapia.com, también mi correo electrónico, y la duración de la consulta en principio es 1 hora y ya depende. Bien. Y bueno, y como para finalizar, pues vivir la vida que quieran vivir, realícense, y si no lo están haciendo, pregúntense por qué o para qué no lo están haciendo, o no es por qué y para qué no se lo están permitiendo. Perfecto. Pues Sergi, agradecemos mucho tu presencia aquí en Planeta2013.tv. Esta es tu casa. El día que quieras venir a comentarnos una nueva técnica creada por ti o alguna teoría, pues danos la oportunidad de darnos la primicia. Muchas gracias. Y pues México, ¿te gusta México? Sí. ¿La comida mexicana? También. ¿El picante? Pues ahí voy aprendiendo poco a poco, acostumbrando el cuerpo. En Colombia también hay mucho picante. No, no tanto. No hay apenas. Se come sin picante casi siempre. El picante que utilizan en Colombia, la mayoría de los mexicanos yo creo que se lo tomarían en broma. Casi como dulce. Sí. Bueno, ustedes comen dulce picante, con eso ya. Ah, sí, el tamarindo, el pulparindo. Yo de hecho pongo el ejemplo del picante con el café en España. El café en España es muy fuerte, para ustedes es muy fuerte. Muy fuerte. Pero ahí de pequeños se entrenan, como alguien que dice, aquí ustedes se entrenan de pequeños con el picante. Ya. Así es. Pues Sergi, gracias una vez más. Soy Juan Carlos Murphy, con la producción de Mayri del Bosque, la dirección de Gerardo Said. Los esperamos en la próxima emisión de La Entrevista con Murphy. Hasta la próxima.